y siempre pasa de que tengan problemas en registrarse. Entonces, el objetivo del día de hoy es tratar de cubrir el tema que estábamos pendientes sobre tratamiento de agua y aguas residuales. Es un tema prácticamente visto por ustedes que tiene que ver con el caudal y la carga contaminante de las aguas residuales. Bien, vamos a comenzar entonces. Buenas tardes. Veamos entonces la parte de caudales y carga contaminante de las aguas residuales. Esta vista que ustedes tienen allí es la vista de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá. Para poder diseñar esto, para poder establecer los diseños de cada uno de los componentes que se tiene aquí en este sistema de tratamiento de aguas residuales, nosotros necesitamos dos factores. El primer factor, el caudal. ¿Qué cantidad de agua vamos a tener nosotros allí? ¿Cuál es el tiempo de retención que vamos a tener? Para ello, entonces, nos va a dar entonces los volúmenes que nosotros requerimos. Por ejemplo, si tenemos el caudal para los sistemas del tanque de contacto en cloro, nosotros tenemos el caudal y el tiempo de retención o el tiempo de contacto que necesita el cloro para poder eliminar los microorganismos o las bacterias en el sistema. Entonces, nosotros tenemos con ello, con el caudal y el tiempo de contacto, cuál es el volumen que requerimos aquí. Con eso diseñamos los volúmenes. Hemos visto que, conocida la concentración inicial, tenemos la concentración final. Podemos utilizar con los parámetros estequiométricos que tenemos y con el tipo de reacción y el reactor que tenemos, podemos dimensionar o establecer ese tiempo necesario para que, por ejemplo, en el caso de lo que estoy hablando de la desinfección, entonces, que es un reactor de primer orden, o de primer orden, en flujo de pistón, entonces, ¿cuánto sería el caudal? Para determinar los caudales hemos visto que se requieren equipos equipos que sirven para medir cuánto es la cantidad de agua, y como hemos visto, para el tratamiento de agua potable, nosotros sabemos que existe una variabilidad del flujo. Al igual que la variabilidad del flujo, también una variabilidad de la DBO o de la DQO. Estos equipos que ustedes están observando allí son equipos que sirven para tomar muestras a diferentes tiempos. Yo puedo programar eso, que me tome una muestra a diferentes horas durante todo el día, y entonces al final yo puedo llevar esas aguas y hacerle un análisis de DBO o DQO, y puedo generar estas curvas. Esta curva es la variabilidad o la variación que tenemos en las concentraciones de la demanda bioquímica de oxígeno a lo largo de todo el día. Es decir, nosotros programamos la toma de muestra en estos recipientes. Aquí hay 24 botellas, y cada una de esas botellas entonces se llenan con el líquido que toma en la planta de tratamiento. O si es en el caso de un sitio, de una quebrada, de un río o de unas residencias, entonces podemos, o de un sistema de alcantarillado, podemos nosotros entonces tomar las muestras, llevarlas al laboratorio y analizarlas cada una de ellas. En este caso, este es un sistema que no requiere refrigeración,
probablemente sea de aguas del río o aguas de una quebrada. En este otro ejemplo que ustedes estén viendo en la parte de abajo, hay un sistema con refrigeración. Este ya tiene refrigeración para conservar la muestra durante todo el día. Si se toma una muestra por día y luego se lleva al laboratorio y se analiza cada uno de los momentos que se tienen de allí. Con esto nosotros podemos saber que la carga de DBO o el valor de DBO entonces es variable de acuerdo al día. Por ejemplo, aquí, si este es el valor promedio durante todo el día de la demanda bioquímica de oxígeno, entonces vemos que durante estas horas de la mañana o de la madrugada la DBO tiende a bajar y luego va a ir aumentando poco a poco hasta que llegamos entonces a un máximo que dependerá de la zona donde se esté trabajando o donde se está haciendo estos muestreos. Hay otros sitios como esto, en la cual se tienen varios picos, por ejemplo, en la hora de desayuno, la hora del almuerzo, la hora de cena, que probablemente el contaminante va variando. Cuando se hace estos valores, entonces tenemos también los caudales. El caudal, aquí tenemos el caudal y la DBO, y podemos nosotros determinar la carga de DBO, variable también, y que para poder entonces hacer los diseños necesitamos calcular eso y determinar un valor promedio durante todo el día. Muchas veces es importante hacer esto porque no sabemos cuánto es la DBO. Si usted toma la muestra a las 5 de la mañana, tiene un valor de DBO bajo, un caudal bajo. Si usted va y toma la muestra al mediodía, entonces tenemos un caudal probablemente alto y un valor de DBO alto, producto de las actividades que se hacen en ese sitio. Bueno, aquí está la misma toma de muestra en una quebrada. Aquí se colocó este tanque para colocar entonces, para ubicar aquí un medidor de caudal. Y aquí tenemos entonces este sistema que toma las muestras de agua, extrae la muestra de agua de este punto y lo lleva entonces a ese recipiente. Si ustedes ven en los dos ejemplos, ambos ejemplos, tenemos un medidor de caudal o algo que va a medir el flujo y algo que va a tomar las muestras para saber entonces cómo es la DBO o las características en ese momento. Se pueden hacer muestreos puntuales también, como en este caso, aquí se está tomando la muestra de una descarga, aquí se está tomando la muestra en el desarenador o en la entrada del sistema. Cuando se toman muestras puntuales, entonces o se hacen varias veces, igual como en este caso. Este es un muestrador puntual. Estos son muestradores puntuales, pero automáticos. Acá la persona es un muestrador puntual, igual va haciéndolo poco a poco. Toma la muestra a las 8 de la mañana, luego después a las 9 de la mañana, luego va y toma la muestra a las 11 de la 10, 11, así sucesivamente hasta que completa las 24 horas. ¿Qué factores influyen en la cantidad de agua residual generada? Bueno, lo primero es el consumo de agua de abastecimiento. Hemos visto en clase que nosotros tenemos que el agua la hemos tomado del río, la hemos hecho una potabilización, luego la usamos y la regresamos entonces a un sistema de alcantarillado que la va a llevar al sitio donde se le dé el tratamiento adecuado para devolverla entonces al río con una calidad mejor o igual a la que fue tomada. Entonces, cuando el agua o el consumo de agua aumenta en el abastecimiento, asimismo va a aumentar la descarga de las aguas al sistema de alcantarillado. Por lo tanto, uno de los factores o el principal factor que afecta a la cantidad de agua residual es el consumo mismo. En el caso de sistema de redes también, la lluvia aumenta también los caudales. Es decir, el agua de lluvia que se puede entrar por el sistema de alcantarillado sanitario, dado que hay los orificios de las tapas o las personas que conectan su sistema de recolección de drenaje de agua de lluvia, van y entonces lo llevan al alcantarillado
Entonces, cuando llueve, aumenta ese valor. Pérdidas en el sistema de la grifería de la residencia, es decir, el mismo, por ejemplo, en lo que llamamos el corky, lo que está dentro de del tapón ese que sirve para evitar que se llene más el tanque de agua. Entonces, si eso está defectuoso, que a veces hay 2 meses, 3 meses que hay que estar reemplazándolo y las personas no lo reemplazan porque no saben que eso existe allí, entonces eso hace genera fugas y esas fugas entonces van al sistema de alcantarillado, por lo tanto esa agua que no se ha consumido es un agua que se está descargando al sistema de alcantarillado y que pudo haber tenido otro uso. Ganancia por vertidos anómalos en la red de alcantarillado o intrusión de algunas aguas de las colectoras, como es en el caso de lo que yo estoy mencionando, personas que descarguen el agua al alcantarillado porque vamos a suponer que están lavando carros, lavando automóviles y eso o no tanto como lavar automóviles, sino que la parte del agua pluvial que va entrando a las redes colectoras. Cuando nosotros diseñamos los sistemas de alcantarillado sanitario, vimos esto es de la norma. La norma dice, el parámetro de diseño se utiliza para el análisis hidráulico de las líneas sanitarias el caudal de diseño, el cual será la contribución del caudal de agua servida que representa un 80% del consumo por persona. Es decir, que de los 100 galones por persona por día, por 80%, significa que tendríamos 80 galones por persona por día. Entonces, ese valor tenemos que amplificarlo por un factor de máxima. Y ese factor de máxima, teníamos una ecuación que en aquel tiempo decíamos, en el curso de suministro y recolección de aguas residuales y agua de pluvial, le decían a ustedes que ese era un factor que es igual a 6, bueno, en la norma establece que es 6.46 por habitantes elevado a la menos 0.152. Yo creo que ya es hora de que algunos de ustedes que puedan o que estén interesados en hacer un tipo de investigación como esta, podamos nosotros modificar este tipo de ecuación. Esta ecuación se generó por allá por los años 85, 87, por ahí. Fue un estudiante que realizó, con un año superior al mío, un año más antes que yo, y generó esa tesis. Generó esa tesis y esa tesis se utilizó y con un sistema de medición muy sencillo que era un vertedero. Bueno, ahora hay equipos mucho más sofisticados que eso, que los vertederos simples y que se pueden tomar en cuenta 2 o 3 entradas a esos sistemas, en los sistemas de alcantarillado y poder generar una nueva ecuación para esto. Sin embargo, esta es la ecuación que se tiene y que le recomienda el IDAN, el factor de máxima. Proviene de allí, proviene de esa tesis que se elaboró hace varios años, bastantes años ya. El factor fue el que ustedes utilizaron y el que calculan para determinar eso. Y al final ese es el caudal que llega a la planta de tratamiento. Bueno, esta es una forma de cómo se representa o cómo se evoluciona semanalmente el caudal de las aguas residuales en una población medianamente grande. Y en la imagen de abajo tenemos también el caudal diario típico en un tiempo de húmedo y el caudal diario típico en tiempo seco. Es decir, que tendríamos caudales que van variando de acuerdo a las horas del día, de acuerdo a la semana que tengamos, y entonces pudiéramos tener aquí el caudal en las horas, y que nuevamente les digo que eso va a variar de acuerdo al sitio donde estemos. Por ejemplo, si yo necesito despertarme muy temprano para poder llegar a mi trabajo, es decir, que mucha población tiene que levantarse antes de las 4 para poder entonces, quizás no sea a las 4 la hora en la cual tengamos el caudal más bajo. Probablemente tengamos un caudal alto producto de que la gente comienza a consumir agua. Eso. Y que quizás al mediodía no tengamos eso porque las personas no están, entonces baje. Bueno, son factores que se tienen que realizar en algún tipo de investigación o generar una nueva investigación para esto. Esto en poblaciones
también podamos tener este tipo de variación y que ya nuevamente les digo, si tengamos que tenemos caudales grandes, es decir, poblaciones muy grandes, vamos a tener poca variación, caudales en ciudades de 20.000 habitantes o de 800 a 1.000 habitantes, vamos a tener tipos de caudales, variaciones como esta. Estos son los equipos que se utilizan en las entradas, en el inicio de las plantas de tratamiento de agua y para medir caudal o medir otro tipo de datos. Nuevamente, de acuerdo a la hora del día, por una población pequeña, y si tenemos una población grande, probablemente no tengamos una misma variabilidad que el caudal grande, que el caudal en una población pequeña. Pero así como varía el caudal, también varía la característica, ¿sí? Porque si el caudal depende de las actividades que estamos haciendo nosotros en casa, entonces también las actividades varían. Si no hay personas bañándose, entonces el caudal es bajo, por lo tanto la DBO de esa agua residual va a ser bajo. Igual pasa con los sólidos suspendidos totales. Es decir, que hay características como DBO, sólidos suspendidos totales, que van a variar de acuerdo a lo que nosotros tengamos en ese momento. Los caudales, por ejemplo, en Panamá, ya ustedes conocen que del caudal que tenemos multiplicamos por el factor y aproximadamente hablamos de que el caudal de agua residual en Panamá está alrededor de los 300 litros por persona por día. Claro que ese caudal es variable de acuerdo bueno, este no es residual, este es agua potable. El consumo de agua establecido por la norma está aproximadamente entre 80 y 100 galones por persona por día, lo que representa un valor de entre 300 y 400 litros por persona por día. Este es uno de los altos comparado con el resto. Sin embargo, este valor puede variar si uno comienza a medir exactamente cuál es el consumo que hay en las personas. Bueno, nuevamente esto ya lo mencioné hace un rato. Caudal de promedio en el caso de las plantas de tratamiento de agua, se hace el consumo de agua potable, el número de habitantes por la cantidad de agua por persona por día, y el agua residual sería el consumo de agua multiplicado por el factor de retorno, que es 0.8. Si consideramos una infiltración potencial, hablamos de aumentar un 15%. Y para caudal de punta hora máxima, en la literatura en los Estados Unidos habla del factor de Hartmann. Sin embargo, nosotros, la norma establece utilizar este factor F. Hay un concepto que quiero mencionarle y que está relacionado más bien, no tanto con la DBO. La DBO, que está relacionado con la DBO y los sólidos, que es lo que se conoce como concepto de habitante equivalente. El habitante equivalente es útil para calcular la capacidad de un sistema de tratamiento de agua destinado a uso civil como uso industrial. Es decir, que el agua residual de origen industrial se mezcla con el agua residual de origen comercial, de origen doméstico. Eso nos puede dar a nosotros la idea del cálculo de cuántas personas tendríamos nosotros en un sitio si en vez de esa agua residual de origen doméstico tenemos una industria. Por ejemplo, en caso de caudal, si hemos hablado de que el caudal por persona por día es de 80 galones por persona por día, y tenemos una planta o una industria que genera o que tiene 80.000 galones por persona por día, nosotros entonces para obtener el valor equivalente hacemos una división entre el caudal que saca la industria dividido entre el caudal doméstico. Eso nos daría a nosotros entonces qué cantidad de personas tendríamos allí. En el caso de del carga de sólidos y carga de DBO, entonces hay valores que dependen mucho de la DBO que se muestre o el sólido suspendido que se tenga muestrado. Bueno, esta carga
tanto de sólido como de DBO, obedece al producto de la concentración que nosotros tengamos multiplicado por el caudal. ¿Sí? Esto que está aquí es el caudal multiplicado por la concentración. En el caso de DBO sería el caudal que tenemos nosotros en el sistema, en la agua doméstica, multiplicado por la concentración de DBO. Entonces aquí se utilizaron unos datos para establecer que entonces que este producto es igual a 40 gramos por persona por día. Sin embargo, eso no necesariamente va a ser igual, sino que eso depende de cuál es o cuánto fue el caudal y la concentración. E igual pasa con los sólidos suspendidos. Sólidos suspendidos se determina con el caudal multiplicado por los sólidos suspendidos de las aguas residuales domésticas que tengamos nosotros en la zona. Y para este caso, entonces, vamos a tener por ahora este valor de 35.2 gramos por persona por día. De esta forma, entonces, podemos calcular cuál es la población equivalente. Bueno, en este caso estamos utilizando aquí, yo puse 160 litros por segundo por persona. Como ejemplo, sin embargo, la población equivalente, yo puedo decir que tengo el caudal, si lo tengo en litros por segundo, de la industria, lo divido entre el caudal de uso doméstico. ¿Sí? Si es 80, yo digo que tengo 80 galones por persona por día, y esto lo hago una equivalencia a litros por segundo por día. Bueno, entonces, ¿cuánto sería ese valor de QSUD? Que sería esto. Y al dividir el caudal que tiene la industria, si supongamos que la industria tiene 1000 dividido entre este valor, ya tendríamos 1000 litros por segundo dividido entre este valor. Vamos a poner más rápido. Si tengo 1600 del caudal de la industria, y tengo 160, como en este ejemplo, entonces ya yo calculo, simplifico esto, y esto me dice a mí que tengo 100 personas. O sea que en esa industria es como, la industria pudo haber sido de cualquier fabricación. ¿Sí? Esta industria, vamos a poner que esa industria hace o tiene una descarga porque procesa alimentos. Entonces, quizás esa industria nada más tiene un solo trabajador o 10 trabajadores. Entonces, pero los procesos que se hacen en esta industria equivalen a 100 personas. ¿Sí? Que la cantidad de agua que genera o que lanza aquí, 1600 litros por segundo, litros por segundo, equivalen a que si yo no tuviera esta industria, si no tuviera un sitio donde hubieran 100 personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende el concepto? ¿Podría repetir? ¿Lo podría repetir, por favor? Dígame qué le repito. Dígame. ¿Repito desde el comienzo? ¿De la lámina 1? Entonces, ¿De aquí? ¿Eso de aquí o me voy más atrás? ¿Ah? Dígame, César. El caudal que tienen ahí de abajo, que es el caudal de normal de las personas, ¿ese depende de la zona o ese del que se usa en general? Ese que está ahora colocado allí es un concepto general, pero en la realidad depende de la zona, depende del área donde usted ha hecho la muestra, donde usted dice, bueno, aquí el caudal promedio que yo he determinado para este lugar es de 300 litros por segundo. ¿Sí? Entonces, en esa zona o en ese lugar, yo tengo una industria que tiene 3000 litros por segundo, entonces yo lo divido entre esos 300 litros por persona por segundo, entonces
Bueno, ese valor está alto allí, así que eso se usó nada más para hacer un ejemplo, pero vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí, no, me salió. Que se me salió el PowerPoint. Que se salió el PowerPoint. Pero básicamente, profe, en la realidad cuando yo quiero estudiar así una industria, yo tengo que ver el consumo de la industria y también la zona para determinar el caudal de esa zona. Correcto. Sí, lo que pasa es que esto se utiliza cuando usted quiere, en realidad usted quiere tratar o va a... Que voy a compartir de nuevo. Usted quiere demostrar qué tan grado de contaminación tiene esa zona o hace o genera ese tipo de industria. Normalmente se utiliza para eso. ¿Sí? Usted decir, bueno, esta planta de tratamiento vamos a diseñarla para 5.000 personas, pero ahí adentro tenemos una industria que nos puede generar como si tuviéramos 300 personas más. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los caudales que habíamos mencionado ahí? 300 litros por persona por día. Aquí puede que haya un error aquí en este valor, pero aquí lo que va en realidad es el caudal doméstico de la zona. Si son 80 galones por persona por día, bueno, tendríamos un caudal de cuánto serían en galones por día que tuviéramos en la industria. Es decir, que esta división nos va a dar en personas, en cantidad de personas. Eso en cuanto al caudal. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene la una industria avícola en que procesa aves y esas aves necesitan, vamos a suponer, 5.000 aves y cada ave necesita 10 litros y diariamente o 50 litros diarios. Entonces, usted hace la multiplicación de esa cantidad de agua que necesita para el procesamiento de cada ave y ya diría usted que usted tiene un número allí, 250.000. Entonces, esa industria solita es como si en vez de esa industria tuviera, y si lo divide entre la cantidad de personas o galones por persona o el consumo por persona por día, nos daría a nosotros entonces si en vez de esa industria tuviéramos una urbanización con 5.000 personas. Vamos a decir el ejemplo. Así. Entonces, esto se utiliza realmente la población equivalente, ¿cuál es la equivalencia que nosotros tenemos en un tipo de industria a esto? Si tenemos DBO, por ejemplo, en términos de DBO, sería el caudal que tiene la industria por la concentración de DBO, y eso nos daría entonces, un momentito, la concentración de DBO dividido entre este valor que para este caso se calculó como 40 galones por persona por día, y que ese valor de 40 galones por persona por día sale del producto del caudal por la concentración. Y la población equivalente en términos de sólidos suspendidos va a ser igual al caudal de la industria multiplicado por los sólidos suspendidos dividido entre este valor de 35.2, que al igual que el anterior sale del producto del caudal por la concentración de sólidos suspendidos que nosotros hagamos en esa población. Es decir, que nosotros puede que tengamos población equivalente
y no es que se sumen, sino que esto dice, de acuerdo al caudal, esa industria nos incrementa en 5.000 personas más. De acuerdo a la DBO, esa industria nos incrementa en 3.000 personas más. De acuerdo a los sólidos suspendidos, esta industria nos incrementa como si tuviéramos 10.000 personas más. Es un asunto de poder establecer entonces qué pasa si tenemos un tipo de esta industria y no le damos tratamiento a estas aguas. En realidad, en Panamá, ahora mismo se le exige a las plantas, a las industrias, darle un tratamiento a las aguas. Y luego entonces lo que hace ese tratamiento baja este contenido de DBO y eso es sólido. Pero no así el caudal. Si el caudal entonces se lanza al sistema de alcantarillado, entonces sí incrementa la cantidad de personas que tuvieran, como si tuvieran esa industria. Porque ustedes ya diseñaron un alcantarillado para 200 casas o 5.000 casas y que dentro de eso ahora tenemos una industria y entonces esa industria incrementa como si tuviéramos 30 casas más. En la clase pasada yo mencioné cuánto era la composición aproximada de las aguas residuales, ya sea de valor bajo, de valor alto, de valor medio. Ahora le estoy mostrando allí que dependiendo del tratamiento que nosotros tengamos, así vamos a tener también cómo es la concentración. Y esto nos puede dar un indicio o una indicación de para qué sirve o cuál es la utilidad en dónde es útil cada elemento. Por ejemplo, en un sistema de tratamiento normalmente vamos a tener sedimentación y tratamiento biológico. Pero falta aquí el tratamiento de los nutrientes, que sería un tercer tratamiento. O sea, que debería agregar una cuarta columna. Pero veamos estas tres columnas. Antes de sedimentación, ese es como el agua cruda, el agua que viene de la residencia. Entonces, en sólidos totales puede que tenga 800 miligramos por litro. Cuando pasa por el proceso de sedimentación, que es el proceso que, como los tanques sépticos, que vamos a estar viendo después de la próxima clase, la próxima semana, o los sistemas de decantación. Ya el agua que sale de allí tendría una sólido total de 680. Y luego después que pasa al sistema biológicamente tratada, tendríamos 530. Aquí ustedes pueden de alguna forma calcular cuánto sería la eficiencia que tiene el sistema de sedimentación en tratar estas aguas por método de sedimentación. A los sólidos totales, aquí de 800 pasan a 680. Eso significa que se removieron ¿cuánto? Serían 120. ¿Sí? De 800 pasó a 680 y se removió 120. Ese 120 en 800, entonces me daría la eficiencia en remoción de los sólidos totales. Bueno, igual pudiéramos calcular con los sólidos volátiles. 440 o 340, ahí se removieron entonces 100. En los sólidos suspendidos de 240 a 120, aquí se removieron 120. Y ya dividimos 120 entre 240, me da la eficiencia. Pueden calcular ustedes. Y de 180 a 100, tendríamos 80 dividido entre 180, nos daría entonces la eficiencia en remoción de la sólido suspendido. En cuanto a DBO, 200 a 130 significa que se removió 70. Así que si nosotros podemos calcular aquí, podemos ir viendo la eficiencia que ha tenido el sistema en remoción de estos parámetros mediante la sedimentación sencilla. Si ustedes ven fósforo soluble de 7 sigue 7, significa que la sedimentación no es adecuada para remover fósforo. Nosotros podemos ver los tres grupos grandes que nosotros vamos a estar removiendo. El primer grupo que está aquí, los sólidos, luego la materia orgánica y posteriormente los cuatro finales, los
los nutrientes. Entonces, vemos que para sedimentación puede ser que vamos a ver, tenemos DBO 70 entre 200. Ahí, aquí teníamos un 35% de remoción en DBO. Esto ni los calculo, porque 15 pasa a 15. O sea que no hay eficiencia en remoción. De aquí de 35 a 25, aquí tampoco, aquí muy poquito, aquí muy poquito. Vamos a ver los sólidos. En los sólidos el primero tiene 800. Voy a tomar de los sólidos suspendidos. 240 menos 120 es 120. 120 entre 140, entre 240, tendríamos un 50% de remoción. ¿Sí? En las aguas residuales, este tratamiento puede estar allí y vamos a ver 800 menos 680. 800 menos 680 dividido entre 800 me dio 120 en sólidos totales. 180, la que ustedes pueden calcular cada uno de ellos. Ahora, si lo pasamos antes de la sedimentación y después de la sedimentación, ahora en la parte de la biológicamente tratada, que es este tratamiento. O sea, que aquí tenemos 800, de aquí pasó 680 y ahora llegó a 530. Entonces, veamos que la DBO en la materia orgánica tendríamos 130 menos 30 serían 70. Y si dividimos 70 entre 120, tendríamos 58. Aquí está. Más todavía, en este caso, en este tratamiento, tendríamos 58 de DBO. Es decir, en eficiencia en estos sistemas. Bueno, ahí les queda para que calculen la población equivalente. Voy a dejar a ustedes allí. Ya hemos repasado entonces, estos son medidores de flujo en un sistema de tratamiento de agua. Algo que tienen que estar clarito es en el cálculo de la carga contaminante. La carga contaminante, CO, es igual al caudal multiplicado por la DBO. Eso en términos de DBO. Pero también podríamos tener carga contaminante en términos de DQO o en términos de sólido. Lo que nosotros necesitamos entonces es calcular el caudal multiplicado por la DBO. Entonces, al calcular eso, tendríamos que, si tenemos un caudal de 100, aquí tenemos la transformación, y tenemos que transformarlo para que la carga contaminante, entonces la tengamos en valores de, esto es caudal, esto está, vamos a poner en litros por segundo o litros por día. O sea, que es una unidad de volumen entre el tiempo. Y eso lo multiplicamos por los miligramos por litro, que es una unidad que está en peso, ¿no? Miligramos por litro por unidad de volumen. Entonces, al multiplicar esto, los litros de aquí se van con los litros de acá y me quedan miligramos por segundo. Es decir, es una carga de masa, es decir, que tenemos que transformar de acuerdo a la unidad de medida que nosotros nos están pidiendo, que normalmente va a estar en kilogramos diarios, kilogramos por día.
o toneladas por día o la unidad de medida que usted considere. Es decir, que la concentración va a estar en una unidad de peso por unidad de tiempo, porque el caudal está en una unidad de volumen por unidad de tiempo y la DBO está en una unidad de peso por unidad de, tiempo, de volumen. Una vez uno cancela o simplifica los volúmenes, nos va a dar entonces en peso por unidad de tiempo. Aquí hay otros ejemplos para que ustedes calculen entonces las composiciones. Aquí tenemos el parámetro DBO, 60 gramos por persona. Ese HE es persona equivalente por día. Es decir, gramos por persona por día. Una DQO de 120 gramos por persona por día. Aquí sería la concentración, entonces 60 gramos por persona por día multiplicado por el caudal por persona por día. Tendríamos entonces de 150 litros por habitante por día, nos daría 0.4 gramos por litro, que al final nos daría dando 400 miligramos por litro. Aquí tendríamos entonces igual, como ya les mencioné, las cargas no necesariamente son de DBO, también tenemos de DQO, de sólido suspendido y de nitrógeno y de fósforo en este caso. Y de aquí de esta forma calculamos entonces cuál sería la concentración en DBO, en DQO, en fósforo, en nitrógeno y en sólidos, dado los valores de carga por persona por día multiplicado por el caudal, que en este caso fue de 150. Esta es la planta que visité, la planta de tratamiento que visité en Cali. Es un sistema de tratamiento primario solamente y con una muy sofisticada sistema para tratar esas aguas. Y comenzamos entonces a ver los sistemas de tratamiento. Vamos a ver a grandes rasgos lo que es los diferentes sistemas. Ya la próxima semana, como ya les menciono, vamos a comenzar ya entonces a ver cada uno de los elementos independientes, pero cada uno de estos elementos contiene todos los equipamientos y toda la información de los procesos que hemos visto anteriormente. Nosotros podemos decir que tenemos un sistema de sedimentación y un sistema de tratamiento biológico, pero para poder llegar a esta sedimentación necesitamos entonces haber tenido las rejas, las rejillas. También tenemos la medición del caudal, que eso lo vimos anteriormente. En este proceso hay algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales que utilizan flotación, filtración. Y lo primero que tenemos que identificar es qué significa operación unitaria y qué significa proceso unitario. Si usted ve a su compañera, la compañera, la chica que dio, bueno, algunos tuvieron en la oportunidad del jueves y yo realmente le invité también al otro grupo a que participaran. El jueves, entonces, hablaron sobre la planta de tratamiento de Guandía. Y en la planta de tratamiento de Guandía, ahí teníamos, la compañera estaba hablando de operaciones unitarias y de procesos unitarios. En lo que se refiere a operación unitaria, se refiere, o sea, se tiene que ver con el tratamiento físico en donde actúan fuerzas físicas predominantemente, como es el caso de sedimentación, flotación y filtración. Eso es conocido como operación unitaria. Por ejemplo, un tratamiento como el tanque séptico, aunque al final cumple otras funciones, está diseñado principalmente para una remoción física. Es decir, que las operaciones unitarias que se dan aquí es de sedimentación. En el caso de los procesos unitarios, aquí tendríamos entonces un tratamiento químico o biológico, en la cual se llevan reacciones químicas o biológicas. En el proceso unitario, nosotros vamos a tener allí, por ejemplo, las reacciones biológicas. Un lodo activado, un filtro biológico, digestión anaeróbica o digestión aerobia.
Y también en la parte química, si tenemos que el agua pasa por unos intercambiadores iónicos, entonces vamos a tener esa reacción. O si añadimos un coagulante, como en el caso, por ejemplo, en esta planta que yo le estoy mencionando, en esta planta utilizan cloruro férrico para poder provocar la coagulación. En la planta de tratamiento en Panamá no se usa ningún coagulante, sino que se da al sistema de tratamiento de lodos activados. ¿Cómo clasificamos? Ustedes han podido escuchar allí que yo he estado mencionando clasificaciones de los procesos de tratamiento. Cuando hablamos de operación unitaria, estamos hablando de un proceso tanto pretratamiento, como en el caso de separación por tamaños, como un tratamiento de sedimentación. Entonces, en un proceso pudiéramos tener estos niveles de tratamiento. Por ejemplo, en la línea azul tenemos la línea de agua y la línea verdosa oscura es la línea de lodo. En la línea celeste, o sea, azul, la parte superior, la línea de agua, podríamos hablar de pretratamiento. Allí, los materiales que vienen del agua residual que ustedes han descartado, plástico, también pedacitos de, por ejemplo, se comieron una galleta en el baño y cuando terminaron metieron esa pedacito de plástico en el baño y se fue con todo lo demás. También algunos trapos, cabello que se puedan. O sea que allí, en ese pretratamiento, es para evitar que ese tipo de material entre al sistema. Hay rejillas, cribados, que sirven para este fin. Luego después hay sistemas que tienen un tratamiento físico-químico. Y en ese tratamiento físico-químico lo que hace es que le añaden algún reactivo para uno subir pH, bajar pH, subir algún tipo de elementos que te influyendo. Por ejemplo, en el caso de la planta de Cali, que le menciono, que utiliza el cloruro férrico para provocar coagulación. Luego vendría entonces una sedimentación primaria. Esta decantación primaria lo que hace es que remueve, por ejemplo, arenas. Todo lo que ha podido removerse o que ha podido pasar en los procesos anteriores y llegamos entonces a esta decantación primaria. Allí ya tenemos un agua más o menos tratada, pero no hemos entrado en la parte principal, que es la materia orgánica y los nutrientes. Pasamos entonces al tratamiento biológico. En el tratamiento biológico, los microorganismos son con los que actúan. Ya estamos hablando de procesos. Entonces, estos procesos comienzan a influir en este punto. Los tratamientos como o los procesos y las operaciones unitarias no significa de que primero van la operación unitaria y después van los procesos. Dependiendo de dónde se necesite, entonces se utiliza. Por ejemplo, aquí en este caso hemos hablado del proceso de tratamiento biológico y posteriormente entonces tenemos otra vez la operación unitaria. En este caso tenemos decantación secundaria. Aquí tenemos en esta decantación removemos los lodos que se están formando en el tratamiento biológico. Y finalmente entramos a un tratamiento terciario que dentro del sistema de tratamiento biológico pudo haber estado un tratamiento de remoción de materia orgánica como remoción de nutrientes. Y un tratamiento terciario para una oxidación química en la que ahora añadimos químicos para darle entonces eliminar los microorganismos. En cada una de estas etapas va a haber lodos. En la decantación primaria, bueno, puede que haya lodo y puede que haya también basuras. Entonces, dependiendo de dónde tenemos allí, puede que ese lodo con esta
donde está esta flecha, pueda que vaya hacia una digestión o vaya directamente entonces a descartar. Los lodos de decantación secundaria a veces se recirculan o se entran de nuevo al tratamiento biológico. Se va haciendo un proceso de recirculación. Eso nos sirve a nosotros para poder reforzar al proceso de tratamiento. Entonces, el proceso de tratamiento de los lodos activados requieren esto. ¿Por qué? Porque el agua que viene de acá, de estos procesos, es un agua que es considerada fresca. O sea que los microorganismos, si nosotros nos ponemos a observar, o si recuerdan ustedes, la tasa de crecimiento de microorganismos es como así. Y ellos están en esta etapa, están por aquí. Es decir, tienen poco tiempo de haber salido del cuerpo humano, así que los microorganismos estos que están en el sistema, llamémoslo de otra forma, ese es el equipo obrero, no sabe muy bien cómo hacer las cosas. Por lo tanto, cuando llega el tratamiento biológico, se encuentra entonces con toda esa masa y en realidad lo que tenemos es un sistema en el cual tenemos pocos microorganismos y mucho material orgánico. Al tener mucho material orgánico, entonces los microorganismos se indigestan o tienen problemas con el remover esta materia orgánica. Cuando entra entonces este proceso de recirculación de lodo, eso significa de que va a entrar entonces aquí, además de las materias, de los microorganismos que están entrando con la materia orgánica, va a entrar nuevos microorganismos. Estos microorganismos van a apoyar a los microorganismos que se encuentran, que vienen o que están llegando, y tener entonces más microorganismos para poder remover la materia orgánica. Y así que estos microorganismos que ya han pasado este proceso y han entrado a la decantación y salen como lodo, tienen una fase o están probablemente en una fase de desarrollo. O sea que ya, vamos a decirlo así, de otra forma jocosa, ya saben qué es lo que van a hacer. Por lo tanto, es importante en algunos sistemas de tratamiento la recirculación de los mismos. Por eso que cuando le mencionaba en muchas preguntas que uno hace cuando están viendo presentaciones sobre tratamiento de agua, si el sistema de tratamiento de agua, el lodo activado, ¿qué tanto se recircula? Porque es importante saber cuánto es la recirculación de ese lodo. Bueno, eso se calcula, dependiendo de los factores biocinéticos que tengamos en el sistema. Bueno, estos lodos, parte de los lodos, ya después llega un momento que ya no se van a poder utilizar más y luego viene a los procesos de digestión anaeróbica, espesamiento, deshidratación, tratamiento terciario, termohidrólisis, todos los procesos que se puedan dar o que se puedan poder implementar en este tipo de sistemas. Voy a tratar de terminar a las 6 y del tema este. Bien, estos son el pretratamiento. Ese pretratamiento es la separación de sólidos grandes de los sólidos gruesos, es decir, rejillas. ¿Sí? Puede haber también un desbaste, que eso es como si fuera una licuadora, en la cual los sólidos grandes pueden desbaratarse y volver a ser sólidos pequeños y pasan entonces por un tamizado. Y en ese tamizado, entonces volvemos a separar ciertos tipos de sólidos de los otros y lo llevamos entonces a un desarenador. Y dependiendo de la característica que tengan estas aguas, podemos ir a un desengrasado. Entonces, las aguas que vienen de la red de alcantarillado, entonces comienza ese tratamiento. Aquí este es un conocido como un tornillo de Arquímedes, en la cual el agua que tiene a un cierto nivel comienza a subir o a ascender hasta llevarle entonces a una posición más de una línea de energía mucho más alta. Es decir, el agua ha llegado aquí, recordemos que esa agua viene por el sistema de alcantarillado sanitario, luego con ese tornillo
con ese tornillo, el agua va pasando como se encuentre hasta ese sitio. Hay veces que tengamos o podemos tener algunos elementos que nos sirven después para poder separar algunos materiales de otro aquí. Pero en este caso no tiene un separador, sino que se lleva directamente, esto va dando vuelta hasta que el agua llega a la parte superior y comienza entonces ese proceso. Hay otros que entonces teníamos, esta es la entrada y recoge los desechos y estos desechos vienen por una cinta transportadora aquí y luego se descartan aquí. Son desechos de basura, como ya les mencioné, los carrizos, plásticos, algunos elementos de tela, cosas que entran aquí en ese sistema. Si ustedes ven, no se usa bombas acá, o no se usa bombas porque las bombas entonces puede que se atasquen o se deterioren con eso. Este tornillo está en la parte de acá atrás. En realidad lo primero que se hace es esto, hay un tamiz que retiene los materiales y eso entonces luego aquí se detiene un camión y este camión se llena de desechos que vienen de acá. Luego pasa a este elemento y sigue entonces el agua. El tratamiento primario, por ejemplo, este es el tratamiento primario allá en el campus de la universidad. Este es un tanque séptico. Y este tanque séptico es el que sirve para remover los sólidos por sedimentación. De que él remueve sólido en suspensión del agua residual. Durante esta etapa se tiene bien presente tratamiento físico-químico. Pudiéramos tener proceso de coagulación y floculación. Y luego decantación, como es en este caso. Estos acá utilizan cloruro férrico y añaden esa agua a ese elemento. Y partes entonces de los sólidos que van siendo removidos de esto, se van recolectando en algún tipo de camioncito y se van y se descartan. En este caso del tanque séptico, esto está cerrado y eventualmente se hace limpieza de ese tanque séptico y se remueven elementos que están flotando y elementos que están, bueno, el tanque séptico nuestro no tiene aquí una cámara de inspección, pero no tiene un sistema de rejilla que evite que los papeles o plásticos que usted descarte en el baño vayan hacia allá. Así que eviten tirar esos tipos de materiales al inodoro para que no tengamos problemas acá. Entonces todo esto llega acá y tiene problemas. Bueno, y esto ya está un poco mejor. Bueno, en este tratamiento primario, en donde exista, puede ser coagulación y floculación. Allí tendríamos que se le añade coagulante, igual como si fuera un tratamiento de agua potable. Se le añade el cloruro férrico, luego hay un lugar donde se permite la floculación y luego la decantación. Como ya les mencionaba, el sistema en la planta de tratamiento en Cali es un sistema de tratamiento primario, que es un gran tanque séptico acá y que tiene una serie de aspectos que hace que en realidad al final las normas exigidas por ellos son muy diferentes a las normas de nosotros. Entonces las normas acá son más exigentes y necesita o requiere que tengamos un tratamiento biológico para poder remover materia orgánica y dentro de ese tratamiento biológico tendríamos una remoción de nutrientes por método de nitrificación y nitrificación. Y esto es lo que yo menciono cuando hablo del tratamiento biológico o tratamiento secundario. En este sistema de tratamiento biológico secundario, los principales actores aquí son los microorganismos. En este proceso, los compuestos orgánicos complejos se convierten en compuestos simples. Y eso se debe a los microorganismos. Y la demanda de oxígeno disminuye al mismo tiempo que aumenta la concentración. El desarrollo de este proceso de depuración está influenciado por dos factores. Uno es la magnitud de la superficie de contacto entre el agua residual y los microorganismos y que debe ser la más extensa posible. Así que
tenemos un proceso en el cual los microorganismos, bueno, en el que están ustedes viendo en la imagen, es un sistema homogéneo en el cual los microorganismos están en suspensión. Pero pronto vamos a ver un sistema heterogéneo en la cual, por ejemplo, en el caso del tratamiento biológico de la tecnológica, tendremos un tratamiento heterogéneo en la cual hay un grupo de piedras o rocas que están o influyen, o sea, se forma el limo y vemos ese sistema heterogéneo alrededor de las rocas. Y el otro es la aportación de oxígeno, con el fin de favorecer el desarrollo de los microorganismos que digieren la materia orgánica. Los seres vivos necesitamos oxígeno. Y ese oxígeno, entonces lo necesitamos tener ya sea en oxígeno libre, como en el caso del sistema de lodo activado, con aireación extendida o aireación, en la cual se inyectan aire al sistema. Si nosotros no tenemos ese sistema con aire, entonces vamos a tener un sistema séptico. Eso significa que vamos a tener bajos niveles de oxígeno. Al tener bajos niveles de oxígeno y un sistema séptico, lo que vamos a provocar es que tengamos aguas residuales de olor fuerte. Por lo tanto, necesitamos entonces tener este tipo de aireación. Cuando necesitamos remover materia, nutrientes, entonces utilizamos otro tipo de proceso, lo que conoce como denitrificación y nitrificación. Es decir, en la denitrificación lo que hacemos es que le quitamos el oxígeno y permitimos entonces que el sistema se vuelva anóxico. Al volverse anóxico, entonces los microorganismos que están ahí, hay microorganismos en el sistema que entonces cambian y comienzan a consumir el oxígeno que tienen combinado. ¿Sí? Por procesos, diferentes tipos de procesos, entonces el microorganismo busca el nitrato, que es un elemento de los nutrientes. Y ahí en el nitrato ustedes recuerden que tiene NO3 y que ese nitrato tiene oxígeno y consume ese oxígeno. O sea, consume primero pasándolo de nitrato a nitrito, luego de nitrito a óxido nitroso y luego de óxido nitroso a nitrógeno y oxígeno. Y consume el oxígeno en cada una de las etapas. Y el nitrógeno se libera. Ya así, al final no tenemos nitrato y hemos removido eso. Igual pasa con el fosfato. Entonces los microorganismos reducen de esta forma, por ese sistema, esa forma de tratamiento, esos nutrientes. Por lo tanto, en el sistema de lodo activado necesitamos mantener un sistema aerobio y luego para remover nutrientes necesitamos un sistema anóxico, es decir, sin presencia de oxígeno libre. Los tratamientos avanzados como eso del sistema, aquí lo estoy mostrando, el agua llega y que tengamos entonces una reducción de oxígeno, producto de que no le introducimos oxígeno, vamos a tener nutrientes, como en este caso el contaminante, y de allí en el reactor biológico vamos a tener una reacción en la cual es un proceso de nitrificación y vamos a tener un agua con una libre de, bueno, el nitrógeno va a salir de eso en forma de aire y los contaminantes que están ahí van a remover el nitrato. En la línea de lodo, esa es una máquina de realmente una prensa en la cual comienza a tratar los lodos y bueno, hay otros elementos que vamos a ir viendo después. Por ahora era para ver los diferentes tipos de tratamiento. Recordemos entonces la planta de tratamiento de agua para la etapa nueva en la cual aquí tenemos los reactores biológicos
y luego entonces las diferentes etapas de la decantación y luego posteriormente los sistemas para remoción aquí. Y acá tenemos la zona de tratamiento de lodos. Igual pasa para la etapa 1 de esto. Bueno, con esto yo termino la presentación y la clase de hoy. Mi idea era tratar de avanzar un poquito sobre el tema